Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Nacho Salcedo, soy coordinador de Humanidades del Círculo de Bellas Artes. Y bueno, quería agradeceros a todos y todas que estéis aquí porque me parece una heroicidad asistir a cualquier tipo de acto en este Madrid, ¿no? Con este calor. Esta es la segunda fase del ciclo. Bueno, antes de empezar, si luego viene más gente y necesitan sillas, no hay problema, se pueden coger sillas por ahí al fondo, ¿vale? Y nada, bueno, y paso a comenzar simplemente, bueno, es la segunda sesión, no sé si algunos de ustedes pudieron estar ayer, pero paso a resumirles brevemente y luego les presento y ya ellos van a tomar la palabra. Cada uno de ellos va a exponer pues unos 15-20 minutos y luego posteriormente pues podemos mantener un diálogo entre nosotros y con ustedes, por supuesto. Vale, así que, bueno, ayer estuvieron Fran Liñeira, que bueno, estableció unas conexiones, la verdad es que estuvo fantástico entre la ilustración oscura y los tecnoligarcas, pues con la literatura y la ciencia ficción. Y bueno, estuvo hablando de cómo estos oligarcas, pues tecnoligarcas, retuercen la narrativa y el lenguaje para su propio beneficio, cuando realmente en estos libros pues, se están poniendo sobre el papel pues, otro tipo de dimensiones más humanas, ¿no? que la que ellos exponen. Por otra parte, tuvimos también a Julia de Miguel, que ahondó sobre las estructuras sociales y políticas que han permitido que estas empresas sean de las más valoradas por el mercado y cómo critican al sistema, pero a la vez se valen de él pues, para conseguir estos contratos públicos y para hacerse con poder y valorar más sus empresas, ¿no? Y por último tuvimos a Eudald Espluga, ¿no? Que nos adentró desde la filosofía en la figura de Nick Land y toda la controversia que hay detrás y todos los malentendidos que hay en torno a este filósofo, ¿no? Y este personaje. No me voy a enrollar mucho más, pero bueno, ya ahí queda para que también lo sepan los que no pudieron venir ayer y vamos a partir de ahí. Voy a presentar a Yago Moreno, que es sociólogo digital, formado en la Universidad de Cambridge y bueno, investiga campañas de FIMI, que es de desinformación, en línea y estrategias de manipulación en redes sociales, tanto en España como en Latinoamérica. Y bueno, voy a ser muy breve en las presentaciones para ir al grano, ¿vale? Carlos Fernández Liria es profesor titular del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense de Madrid, ensayista y guionista, y es autor y coautor de una veintena de libros, del que bueno, vamos a mencionar el último, que yo creo que es el que tiene mayor relevancia ahora mismo, que es Contra la ilustración oscura, Marx y Nietzsche frente al transhumanismo aceleracionista, editado por ARPA Editores. Y tenemos también a Laura Camargo, que es investigadora y profesora titular de la UIB, en el Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica. Es experta en el análisis del discurso y la lengua oral y sociolingüística. Coordina en la UIB el equipo PRESEA, que es el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América. Así que, bueno, por mi parte no tengo más que añadir, más que dar la palabra, no sé muy bien, no hemos establecido la verdad es que un orden así muy tal, pero yo creo que a lo mejor puede empezar Yago, si no le parece mal. Y nada, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por el gesto heroico de funcionar en un estrés térmico que muchos centros de datos pues no podrían manejar. Yo pienso echar la culpa de cualquier tontería que diga hoy a la ola de calor. Y porque han sido las condiciones en las cuales he estado escribiendo la intervención. Y básicamente creo que por donde me gustaría empezar es indagando en cuál es la razón principal de ese rechazo casi natural, instantáneo, inescapable que producen figuras como la de Peter Thiel o como la de Elon Musk, ¿no? Y a mí la conclusión a la que he llegado es que no se trata tanto de un rechazo que nos generen sus respuestas, no es a mí, sino el monopolio que están logrando de grandes preguntas, ¿no? Porque, claro, la respuesta de los tecnoligarcas a la abundancia de un recurso aparentemente infinito, desprotegido de la depredación del capital y fácilmente explotable como es nuestra atención y nuestro comportamiento en las plataformas digitales, pues es la respuesta
de cualquier forma del modelo capitalista ante este tipo de recursos, ¿no? O sea, los ricos se quieren seguir haciendo más ricos explotando nuestra atención y nuestro comportamiento digital, minando nuestro comportamiento en las plataformas de la misma manera que minarían debajo del último árbol del Amazonas si así pudieran, ¿no? Al final hay una suerte de circularidad en ese proceso que hace que no sea tan sorprendente. Es decir, el sistema capitalista empezó explotando el trabajo infantil cuando era aparentemente infinito, estaba desprotegido y era fácil acceder a él, mandando a los niños en minas por ascensoritos hasta la última veta de carbón, y hoy que pueden explotar ese trabajo infantil en formas de server de Roblox, pues lo hacen igual, lo hacen de otra manera y espero duermen un poco mejor por la conciencia más tranquila. Entonces aquí, en esta cuestión de la explotación, de la respuesta que dan, no es algo que debiera sorprendernos tanto. Lo que sí que creo que marca una diferencia es como digo, ese monopolio de otras preguntas, ¿no? Porque si miramos al siglo pasado, las grandes preguntas de aquel tiempo eran debates en los que las fuerzas que buscaban transformar la historia hacia la emancipación tenían una voluntad de responder, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la lucha por la inmortalidad de personajes como Peter Thiel, ¿no? Yo pienso en Bogdanov y el cosmismo ruso y esa idea de que ese debate de si era posible alcanzar la emancipación sin compartirla con los que ya habían dejado nuestro mundo. Es decir, si podía haber un socialismo que no fuese compartido entre los vivos y los muertos. Que ahora nos parece una locura, pero realmente ese sueño de Bogdanov y otros tantos cosmistas que después se convirtieron al comunismo en la Revolución Rusa por perseguir la inmortalidad es lo que hoy hace que tengamos en parte sistemas centralizados para las transfusiones de sangre. Bogdanov, en ese modelo socialista hacia la inmortalidad, lo que hacía era promover la transfusión de sangre entre los cuadros nuevos de la Revolución Rusa y los viejos cuadros así de chaquetas pesadas de medallas por la guerra. Y de la misma forma que en la búsqueda de la inmortalidad esa pregunta era algo en lo que participaban las fuerzas por la emancipación, pues podemos pensar también en los sueños de exploración espacial que de la mano de Elon Musk se convierten en pesadillas de segregación interplanetaria, con los ricos viviendo en colonias en Marte y nosotros aquí asfixiándonos sin aire acondicionado en Parla, ¿no? En el siglo XX, probablemente una de las cosas más maravillosas que pasó es que la primera persona en llegar al espacio fuese el hijo de un carpintero. Es que el proletariado internacional, conquistando la capacidad de escribir su propio futuro, fuese capaz de transgredir no solamente las normas en este planeta, sino de cruzar la frontera y llegar al espacio, ¿no? En ese sentido, la potencia que había en ese sueño, compartido, por ejemplo, por los presos que miraban a través de las ventanas de la cárcel y veían al Sputnik surcar los cielos, pues una potencia que a mí me da rabia haber perdido, ¿no? Haber perdido la posibilidad de que si en el siglo pasado uno se preguntaba si era posible construir el socialismo en un solo país, hoy no estemos preguntándonos si es posible construir la emancipación en un solo planeta. Este monopolio de las grandes preguntas es algo que a mí, por lo menos, es lo que más rechazo o cierta forma de envidia me genera en el caso de los tecnoligarcas. Pero hay otra dimensión para aterrizar en algo quizás más pragmático que la exploración espacial, creo que ni Sumar ni el PSOE tienen eso en sus programas, que es la cuestión de cómo aterrizamos esta ansiedad permanente y cada vez más acuciante que nos produce la agenda reaccionaria de los tecnoligarcas en el terreno práctico de la intervención política.
Y aquí se suele citar siempre a Lenin para decir eso de que las reformas son algo demasiado serio como para dejárselo a los reformistas, ¿no? La realidad, la cita no es de Lenin, y a estas alturas de ciclo yo entiendo que citar a Lenin para justificar un programa de reformas pues quizás hace que todos os llevéis la mano al bolsillo, pero sí que hay una parte de todo este debate que me parece que estamos fallando a la hora de aterrizar en propuestas concretas. Y no lo digo como haciendo una suerte de reivindicación de una pasión por las políticas públicas que durante toda la carrera no fui capaz de sentir, sino reivindicando que trazar estrategias concretas para intervenir en los debates que hay sobre la regulación de la tecnología son establecer criterios de intervención política para acabar con mecanismos de explotación, de disciplinamiento y de control social que se están desplegando, atornillando y normalizando a nuestro alrededor, y que por lo tanto debería ser una cosa prioritaria, ¿no? ¿Y a qué me refiero con intervenir políticamente y trazar estrategias? Bueno, pues a todo lo contrario de lo que me parece que muchas veces acaba siendo el debate sobre el tecnofeudalismo, es decir, a una cosa distinta a los aspavientos sincronizados o a la producción compulsiva de reels, donde denunciamos dentro de las plataformas lo malo que son las plataformas sin tampoco apuntar a una forma de acción colectiva o al delirio de plantear que ante la fascistización de la sociedad que promueven las plataformas digitales, pues lo que tengamos que hacer sea defender menos las bibliotecas y más los virales de TikTok, como proponen parte de los dirigentes políticos de la izquierda de este país. Y aquí España es un enclave fundamental, ¿vale? Yo entiendo que con Brasil ya sumido en la recta final de una campaña electoral y media Iberoamérica encerrada, enjaulada en las patas del águila calva, pues queda poco que hacer más que pensar que nuestro país es uno de los pocos lugares donde existe no solamente un acuerdo transversal entre gran parte de la sociedad de que hay que intervenir los mercados digitales y poner la democracia en el centro, sino también cierta iniciativa política, en algunos lugares más fuerte que en otras, para poder navegar estas aguas convulsas, ¿no? Y ahí no pido que nadie en esta sala interrumpa la sensación de bochorno que da la fase actual del ciclo político, el cretinismo parlamentario o el cinismo que reina en la política profesional, sino que hablemos de las cosas que están sobre la mesa. Y acabo. Que es que básicamente somos uno de los pocos países del mundo donde se ha planteado la responsabilidad legal de los directivos de las grandes empresas tecnológicas sobre los contenidos que circulan de forma irrestricta dentro de estas plataformas, ¿no? El fin de la impunidad de los CEOs y, por lo tanto, también la sujeción de las plataformas a reglas democráticas. Se plantea también el escrutinio público de las huellas de odio y violencia dentro de las plataformas, el fin embustero de la autorregulación que le da la legitimidad a las instituciones para arbitrar lo que pasa ahí. Se ha hablado dentro de las cámaras sobre el fin de elementos de diseño adictivo, como el scroll infinito, sobre la intervención de las tecnologías de generación de imágenes con inteligencia artificial para frenar nuevas formas de abuso y discriminación, por ejemplo, contra las mujeres. Es decir, vivimos en un país que, a pesar de todas las calamidades que nos van rodeando y fagocitando, están pasando cosas que quizás constituyen una ventana de oportunidad que cuanto menos, pues no sé si es un viento a favor, pero no es el viento huracanado al que tienen que enfrentarse los países que cognitiva, moral y humanamente viven bajo un alineamiento total entre gobierno y tecnoligarcas, ¿no? Pensemos lo que sería tener esta discusión en un país como Argentina, donde los troles que salen de las partes más cenagosas de Internet acaban en los palcos del Senado argentino, invitados a la inauguración presidencial de personajes como Milei, o donde Peter Thiel se compra mansiones con el dinero que le da el propio Estado a cambio de convertirse él en el gestor de los datos de todos los ciudadanos argentinos con el llamado gemelo digital. Ante esto, creo que debería existir una reflexión como aterrizada, ¿no? Sobre cosas tan inexplicables como la asunción de que la prohibición del uso de redes sociales a menores va a solucionar algo en sí mismo, la necesidad de discutir cómo desalambrar
esos espacios privatizados de la vida pública de los que se han apropiado las plataformas, con tecnologías, con debates como la interoperabilidad, que básicamente es introducir en las plataformas ese criterio básico que tenemos cuando utilizamos un teléfono, que hace que nosotros no podemos llamar solamente a la gente de nuestra compañía, sino que podemos interactuar con todo el mundo que tiene un teléfono móvil, ¿no? Pues sería la misma lógica. Y por lo tanto, pues básicamente implicarnos más en la construcción de esa gran coalición democrática por poner freno a estas nuevas formas de poder que se despliegan, que básicamente se resume en la decisión de decidir si tendemos un puente de plata a los tecnooligarcas o intentamos levantar las murallas más robustas para sus sueños faraónicos. Y nada, esto sería un poco todo. Muchas gracias, Yago. Vamos a continuar con Laura. Muy Adelante. bien, pues los aires hacen mella en la voz. Muchísimas gracias. Quería comenzar con unos agradecimientos a Nacho, a Teresa y al Círculo de Bellas Artes por brindarme esta oportunidad de estar en una mesa con especialistas, compañeros, pensadores, filósofos a quienes leo y a quienes sigo. Yo casi podría decir que vengo como lectora porque a finales de 2024 publiqué un libro que se llamaba Trumpismo discursivo y ahora estoy queriendo publicar una segunda parte en la cual, un nuevo libro en la cual este tema va a tener muchísima centralidad. Entonces, realmente lo de hoy lo vivo como una oportunidad y, bueno, muchas gracias también por venir en este calurosísimo día a escuchar y a debatir con nosotras y con nosotros. Yo voy a hacer una intervención quizá un poco más larga que la de Yago, aunque he intentado sintetizar, pero la idea es que luego podamos también debatir entre nosotros y con vosotras y con vosotros. La estructura de lo que voy a presentar está organizada en torno a 3 ejes. El primero tiene que ver con cuestiones discursivas, porque yo hago análisis del discurso y me ha interesado mucho explorar, o me está interesando, porque esto realmente es un work in progress y es algo de lo que estoy aprendiendo y en lo que estoy todavía leyendo, ¿no? Los libros como los de Carlos y otras personas que tienen mucho que decir sobre este tema, ¿no? Pero me ha llamado la atención algunas de las cuestiones relativas a las implicaturas, lo que se llama en análisis del discurso implicaturas, es decir, significados implícitos, significados segundos, significados subyacentes, que también es una denominación, que hay dentro de los ejes ideológicos de este discurso neorreaccionario o denominado ilustración oscura. Ayer se habló por extenso en la mesa sobre estos temas. Desde un punto de vista más teórico, yo voy a ir un poco más a la parte más pragmática. En segundo lugar, voy a hablar un poco de Palantir, porque creo que después de la encíclica papal Magnificat Humanitas, pues creo que todo el mundo, si no había tomado todavía conciencia sobre los peligros de este software que ahora mismo tiene una alianza absoluta con los sistemas securitarios, con la guerra, con los Estados Unidos, con las redadas del ICE, con los asesinatos en Irán de la escuela de niñas de Minab. Si el Papa ha sido consciente de esto, yo creo que es también hora de que en general podamos tomar conciencia sobre el peligro de que los Estados-nación hoy día estén comprando tecnología a Palantir, y sobre esto también quisiera alertar. Y en tercer lugar, pues también estoy contenta de que salga Lenin tantas veces en esta mesa, no sé si Carlos también lo citará, Carlos hablará de Marx y Nietzsche, pues un tercer eje sobre qué hacer o qué podemos hacer, ¿no? Porque creo que ante todo esto tenemos algunos retos o algunas ideas que me gustaría poder compartir, y también, si es posible, tener un viaje de ida y vuelta y que haya una reciprocidad y que nos digáis también cómo veis las posibilidades de hacer frente a este muro, a este poder digital que ahora mismo prácticamente lo está desafiando todo, principalmente la democracia. Voy a entrar en la democracia liberal, las democracias tal y como las conocemos hoy día, ¿no? Voy a entrar en el primero de los ejes y, bueno, ayer se habló muchísimo, yo no sé si estuvisteis, pero no me quiero repetir, sobre quiénes son los principales ideólogos de esta
ideología de la Ilustración oscura y del neorreaccionarismo, entre los cuales sin duda hay que citar al más serio, al más ilustrado de alguna manera, al que es realmente filósofo, aunque todos tienen, y Carlos podrá explicarnos algo al respecto, una especie de necesidad de presentarse ante el mundo como filósofos, cuando en realidad el único filósofo es Nick Land, ¿verdad? Pero no solamente Nick Land, autor del libro Ilustración oscura, tiene algo que ver en el desarrollo de esta ideología, sino también, como no, Curtis Yarvin, que viene del mundo de los blogs de Internet, de las generaciones geek, ¿no? Lo geek, que es como los frikis de Internet, y que dice que su ideología nació en un garaje, ¿verdad? Como Facebook y los Zuckerberg decían que Facebook había nacido también en un garaje. Por supuesto, además, aunque no sea estrictamente un ideólogo de la corriente del neorreaccionarismo, Peter Thiel, que ha salido y que saldrá y que seguirá saliendo, es uno de los tecnoligarcas más influyentes, no solamente en esta ideología, sino también en el gobierno Trump. En este segundo gobierno Trump, el papel de Thiel es fundamental. Él invirtió cantidades exorbitantes de dólares, primero para que J.D. Vance fuera senador por Ohio y después para que fuera compañero de ticket electoral de Donald Trump. Por lo tanto, además de su papel en Silicon Valley como fundador de PayPal, como fundador también de Funders Fund, por supuesto de Palantir, de Clarion Capital, también apoyó el proyecto de Anduril, que es un proyecto también de software que opera en el mismo espacio de Palantir, con IA, defensa, vigilancia. Además de todo esto, él financia estas ideas y está siempre detrás, por un lado, y por otro. Él no estaba, por cierto, en la toma de posesión de Trump, pero todo el mundo pensaba en Peter Thiel cuando veía la imagen de los tecnoligarcas ese día, ¿verdad? Y ha sido pues, uno de los principales promotores, y sigue siendo, de esta ideología llamada Ilustración oscura. También hay que citar a Alex Karp, que es el actual CEO de Palantir y que hace poco se ha hecho más popular entre las personas que seguimos esto, también en las redes, porque ha publicado 22 puntos procedentes de su libro The Technological Republic, en los cuales hace una apología de lo que debe ser este rédito o esta devolución que la sociedad debe hacer a lo que han hecho los tecnoligarcas, a lo que ha hecho Silicon Valley, y, por supuesto, hace una apuesta muy clara por la destrucción y la disminución de las democracias tales como las conocemos y por una apuesta hacia un autoritarismo de CEOs, monarcas que llevarían los estados como se llevan las empresas tecnológicas. Y las no tecnológicas, porque incluso hablan también de que el New York Times es una empresa y que el director del New York Times pues realmente es como una especie de monarca que toma todas las decisiones y que así deberían ser los estados, ¿no? Bien, voy a entrar en estas cuestiones de las implicaturas o de los mensajes que me han llamado la atención en esta primera prospección que estoy haciendo. Hay algo que me ha sorprendido porque es diferencial con relación al discurso de la extrema derecha. Incluso hemos visto que Vox, y no solo, en otros países, en otros estados también, los proyectos de extrema derecha están apelando de manera muy clara a los jóvenes. Pero la Ilustración oscura para mí tiene una característica fundamental y es que lanza un mensaje que dice a los jóvenes que el futuro no es suyo. El mensaje de la Ilustración oscura es: no os pertenece el futuro. Y eso me parece algo que es revolucionario dentro de lo que esperábamos también de estas apuestas ideológicas que, repito, incluso hemos visto cómo Vox ha hecho campañas muy dirigidas a la gente joven, Alternativa por Alemania, también el Frente Nacional, bueno, la Rassemblement National en Francia, siempre tienen ese deseo. Pues no, la Ilustración oscura no tiene ganas de atraer el consenso o generar atracción entre los jóvenes. Y podemos ver cómo en 2024, cuando la inteligencia artificial empezaba a ganar auge, 150.000 trabajadores aproximadamente de las principales empresas tecnológicas, Amazon, Intel, Meta, Microsoft, Tesla e IBM, fueron despedidos y les dijeron: no hay trabajo para vosotros. La mayoría eran jóvenes, eran programadores y eran personas pues, que efectivamente tenían supuestamente un futuro por delante, pero les dijeron: ya no hay futuro porque la IA ha venido a reemplazaros y ahora mismo el trabajo que hacíais en 4 meses programando, la IA me lo hace en 3 horas. Por lo tanto, sois material excedente, que es en realidad un mensaje implícito que está en toda esta ideología. La humanidad, podríamos decir el 90% de la humanidad, sobra.
Y, por tanto, hay que ver o están planteando qué van a hacer con ese 10% en el que, por supuesto, se incluyen ellos, sus amigos, sus familias y, por supuesto, es un proyecto para las élites. Otra cuestión interesante que ayer creo que Julia y Miguel trató y que me pareció muy relevante porque se dice poco, es que también las mujeres están excluidas del proyecto de la Ilustración oscura. Si os dais cuenta, cuando se habla de los tecnoligarcas, no se habla de las tecnoligarcas y no aparece ninguna mujer en esas fotos. Las mujeres están excluidas del proyecto por muchas razones. Ayer Julia explicaba algunas, pero hay algo que es especial, bueno, algunas relacionadas con cómo son estas startups detrás de las cuales están estas grandes empresas, que primero son startups, y cómo este capital riesgo realmente solamente es financiado cuando hay hombres detrás. Pero más allá de eso, me interesa otra cuestión que no está saliendo todavía mucho a la luz, y es que incluso están cuestionando el sufragio universal. Pero dentro del sufragio universal cuestionan especialmente el voto femenino. Es decir, su destrucción de los pilares de la democracia que emanan de la Ilustración y de los principios de la Ilustración vendrían a cargarse dentro de este principio antigualitario, porque es fundamentalmente una ideología muy antigualitaria, todos los avances del feminismo, pero incluso del primer feminismo, de las sufragistas. Es decir, la ampliación del sufragio el sufragio universal fue un error de la historia, al igual que la democracia, según dicen, la democracia liberal que lleva desarrollándose 200 y pico años es un error de la historia, es una especie de fallo en Matrix, ¿no?, que tiene que ser corregido. Otro de estos temas implícitos que me parece muy interesante es que cuando se ha hablado de las extremas derechas se ha puesto encima de la mesa que su debate gira en torno a quienes tienen derecho a tener derechos. La Ilustración, y por supuesto la cuestión de los migrantes aparece porque los migrantes no tienen derecho a tener derechos en este futuro de recursos escasos. La Ilustración oscura básicamente lo que viene a decir implícitamente es quién tiene derecho a tener futuro. No ya derechos, los derechos deben ser eliminados de manera, yo diría que bastante drástica, incluso los derechos humanos, algo de lo que tú, Carlos, has hablado también con buen criterio. Los tecnocapitalistas realmente abrazan un credo colapsista, dicen que el futuro es solo para una minoría y ese poder que va a ejercer esa minoría tiene que ser ejercido de forma autoritaria, como decía antes, por monarcas, CEO, que van a controlar los estados como controlan sus propias empresas. Y aquí se deriva otra cuestión, que es la de la reducción drástica de la población. Cuando hablaba antes, Yago, de las expediciones de Elon Musk a Marte, él habla de que más o menos hay 1 millón de personas que pueden colonizar Marte. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Cuando aquí no se pueda vivir, va a haber 1 millón de elegidos que van a poder vivir en Marte, pero el resto de la humanidad, ¿dónde va a habitar? ¿Qué planeta va a existir para el resto de la humanidad? En cuarto lugar, dentro de estos ejes, hay un tema importantísimo que es la eliminación de los trabajadores superfluos. Y aquí hemos tenido ejemplos en las primeras semanas del segundo gobierno de Trump, con Elon Musk entrando con su DOGE, el Departamento de Eficacia Gubernamental, a despedir y cerrar departamentos enteros y a dejar una gran parte del funcionariado de Washington y de otros estados también en la calle. Inspirado, por cierto, en el RAGE de Curtis Jarvin, que eran unas siglas que venían a decir Retire All Government Employees, retirar a todos los empleados del gobierno. Es decir, están tomando, aunque no sea exactamente lo mismo, están chupando esta ideología que ya está escrita por parte de estos filósofos o ideólogos de la Ilustración oscura. El objetivo final es, evidentemente, desmantelar la administración pública, generar una estructura jerárquica y corporativa y, como dice Jarvin, el gobierno ideal, esto es una cita de uno de sus blogs, un blog que tenía que se hizo muy famoso, que era el Unqualified Reservations, decía: el gobierno ideal es extremadamente pequeño, extremadamente eficiente y extremadamente fuerte. Su autoridad no puede ser cuestionada. Y hacía un paralelismo entre la diferencia entre lo pequeño y lo débil. Es decir, es muy pequeño como su poder, un poder de élites, muy reducido, pero a la vez es muy poderoso, ¿no? Voy a entrar ya, para no alargarme mucho, en la cuestión de Palantir.
Bueno, Palantir, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de esta empresa porque es una de las empresas que no solamente han aparecido en la encíclica del Papa, sino que, digamos, ha aparecido relacionada con cuestiones de cómo se han producido algunos asesinatos en el genocidio en Gaza, cómo se han producido también por parte de esta empresa de software especializado en análisis e integración de datos, también las redadas del ICE, cómo se han producido, bueno, por cierto, el ICE, que está siendo una agencia de empleo para los radicales de la extrema derecha estadounidense. Ahora no hay Proud Boys, no hay American Oath Keepers, es decir, todos los que asaltaron el Capitolio, bueno, no todos, pero muchos, cuando han salido a la calle han sido empleados por el ICE. Sabéis que muchos estaban detenidos, ¿no? Es interesante también ver que no solamente hay tecnología, sino que también hay seres humanos detrás con una ideología muy concreta que están al servicio de estas redadas, incluso asesinatos, como hemos podido observar. Una cuestión interesante sobre Palantir, que me parece, bueno, Palantir, que fue fundada por Peter Thiel, después, como sabemos, el CEO es Alex Karp, que ha publicado hace poco este manifiesto de 22 puntos, se dedica a la vigilancia masiva, al perfilado de personas, se utiliza con usos policiales y de agencias de seguridad y, por supuesto, Israel está muy interesado desde siempre en comprar también esta tecnología. No solamente Israel, hay otros estados que están comprando esta tecnología. Yo creo que sí, el Papa León XIII, yo es que tampoco es que sea muy fan del Vaticano, ni mucho menos, pero me ha llamado la atención leer en esta encíclica cómo hay una alerta sobre esta disputa de poderes, porque efectivamente el poder de la Iglesia es un poder importantísimo todavía, ¿no? Y cómo Magnificat Humanitas básicamente lo que hace es destacar el antihumanitarismo de esta ideología, el antiigualitarismo, el autoritarismo y como el propio Thiel fue a Roma a hablar del anticristo y de quiénes eran el anticristo, personas como Greta Thunberg y todos aquellos que se opusieran a este autoritarismo tecnológico que quieren imponer. También de esto hablará Carlos, yo no me voy a detener mucho, pero detrás de este poder tecnológico autoritario de vigilancia y imbricado en la industria de la guerra hay también un deseo de transformar la ONU y los derechos humanos en otra cosa, que ya podremos hablar después. Obviamente Trump tiene un papel muy fuerte en todo esto. Bien, para ir terminando, ¿cómo voy de tiempo? Bien, me queda... Vale, pues... Sí, todavía ¿Sí? Vale. Tenemos tiempo, además nadie quiere salir fuera con el calor que hace. Bueno, venga. Efectivamente, todo esto tiene que ver, y ahí Trump varias veces lo ha dicho de manera directa o indirecta, con resolver la crisis del occidente capitalista, ¿no? Para los aceleracionistas de la Ilustración Oscura, la crisis del occidente capitalista se reduce con una especie de fogonazo que va a hacer que el occidente capitalista y sus habitantes pues se reduzcan drásticamente, su población se reduzca drásticamente y a partir de ahí, como una especie de palingénesis, surja un nuevo mundo en el que, por supuesto, quienes tendrían el poder serían estos CEOs monarcas que controlarían no solamente los estados, sino también, por supuesto, la tecnología que van a tener los pocos humanos y los robots, porque yo creo que están pensando en un mundo de robots, principalmente, que existan en un planeta en el que la población se haya reducido de manera drástica. Hay algo así que decía Nick Land, como la idea es plantearnos cómo va a ser un mundo sin nosotros, y algo así como una especie de infierno eterno, es decir, su colapsismo y su aceleracionismo es profundamente deprimente y es profundamente destructivo, es una autodestrucción de la humanidad, pero no tanto, porque obviamente hay algunos que se van a salvar. Ellos están pensando en su utopía. En su utopía hay algunos que se salvan, como no puede ser de otra manera. Hitler, por cierto, en 1945 ya dijo algo así como arrastraré al mundo conmigo, ¿no? También esta idea de si no hay que salvar a nadie, pues no se salvará a nadie. Lo importante es que nuestros proyectos lleguen a su fin. Bien, voy a entrar ya entonces en la tercera parte de la intervención, que es el qué hacer. Sobre esto de qué hacer, pues hay tantas cosas que se pueden decir y espero que Carlos, que lleva mucho tiempo trabajando con el tema, y que además es filósofo, nos puede iluminar.
Me gustaría citar algunas de las cuestiones, bueno, una muy breve que Marina Garcés dice en su libro Nueva Ilustración Radical, que para mí es una especie de contrapropuesta a lo que hay dentro de la ideología de la Ilustración oscura. Marina Garcés hace una defensa crítica de la Ilustración para combatir precisamente el autoritarismo, el fanatismo catastrofista contemporáneo de estas figuras, y ella, en su propuesta, que es más larga y yo que resumo muchísimo, rechaza la resignación, porque ante todo este poder tan fuerte que parece indestructible, hay muchas veces la sensación de no podemos hacer nada. Esto conduce a la pasividad, que también debe ser cuestionada y rechazada, y que la idea sería volver a juntarnos a pensar colectivamente en cómo vamos a mejorar nuestras vidas para que no sean, digamos, subsumidas, cooptadas o finalmente destruidas por estos nuevos proyectos. La idea es tejer lo común en mayorías y no dejar a las élites que decidan por nosotras. Para esto, efectivamente, hay que quitarles las máscaras y hay que empezar a agruparse, ¿no? Agrupémonos enfrente de los billonarios, porque ya no son millonarios ni multimillonarios, son billonarios, y Elon Musk hace poco lo fue. Otra autora que merece la pena también leer y citar es Cecilia Recap, que en Teoría de la Dependencia Digital para mí dice algo fundamental, y es que la dependencia digital no es un destino inevitable, sino que es, y en esto entronca también un poco lo que comentaba Yago, un problema político que exige infraestructuras de soberanía tecnológicas y alternativas de software abiertos. Volver a un Internet abierto como el que había en los orígenes y no un Internet monopolizado por estos grandes tecnoligarcas. Luego hay otra cuestión que se me ocurría también, y la luz, yo creo, del fogonazo que tuvimos en la pandemia, en la cual vimos cómo todo se desaceleró, aunque Internet tuvo mucho que ver en nuestras vidas, ¿no? Pero ese fogonazo todavía nos puede iluminar de alguna forma, ¿no? Cuando todo se desaceleró, muchas cosas empezaron a ocupar su espacio natural. La naturaleza tuvo otra forma de desarrollo, las relaciones humanas. Bueno, yo no creo que saliéramos mejores personas, tengo dudas sobre si salimos ni siquiera personas. Hay gente que desde luego en la pandemia se radicalizó hacia un lado bastante oscuro, pero yo creo que ese fogonazo que tuvimos en la pandemia de cómo desacelerar frente a este aceleracionismo hacia la catástrofe total que plantean, todavía contiene algunas pistas que me parecen de interés. Y finalmente, cierro con esto, en un plano más micro, más cotidiano, y más relacionado con cada una y con cada uno, yo creo que hay que no dejar de hacerse preguntas. El ser humano se ha caracterizado toda la vida por preguntarse, ese es el inicio de la filosofía, ¿no? Por hacerse preguntas, por preguntarse sobre sí mismo, sobre su futuro, sobre el sentido de sus vidas, y dejar de hacérselas a los chats, a los chatbots y a la inteligencia artificial. Sigamos haciéndonos preguntas. Por otro lado, otra idea es no hagamos vago a nuestro cerebro, aprendamos lenguas, no lo cifremos todos los traductores automáticos y sigamos haciendo tareas que de aquí a 50 años nos dicen que van a hacer los robots, no solo conducir coches. Parece ser que hay muchas tareas que no vamos a tener que aprender porque las harán los robots. Rebelémonos contra eso y sigamos teniendo el afán y el interés por hacer tareas. Después, cuestiones que siempre salen. Cuidemos los afectos, cuidemos el bien común, protejamos lo común y no les demos nuestros datos. Yo creo que estamos ayudando con nuestros datos a que hagan los ladrillos con los que construyen esos muros de los que antes también hablaba Yao. Y finalmente, presionemos a nuestros gobiernos en la medida de lo posible para que no contraten servicios con estas tecnologías que están al servicio de estos tecnocapitalistas, señores de la ilustración oscura y del aceleracionismo hacia la destrucción final. La tecnología no puede estar al servicio de esta minoría elitista y de esta minoría peligrosa, y tenemos que reivindicar nuestra parte en todo ello. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber venido.
Gracias al Círculo y a Nacho por haber estado pendiente y haberme hecho compartir esta mesa con Yago y con Laura. A ver, que podría hablar de varias cosas. A ver, esto de la ilustración oscura que está sobre la mesa, claro, hace referencia al título del libro de Nick Land, el filósofo que ha prestado el título ideológico a toda esta gente de la que hemos estado hablando. Y creo que se podría haber traducido el libro de Dark Enlightenment. Me dijeron que se podría haber traducido en lugar de la ilustración oscura, que es un buen título, yo creo, por un apagar la ilustración o apagar las luces con mayúscula, que es como se llama en francés a la ilustración, las luces, ¿no? Apagar las luces. Pues yo creo que para retomar la cuestión desde el principio habría que comenzar diciendo que esas luces de la ilustración se apagaron hace ya mucho tiempo y que ahora lo que pasa es que se está pidiendo que se apaguen del todo, porque todavía hay alguna que luce un poco. Todavía tenemos derecho laboral, tenemos sanidad pública, tenemos escuela pública, tenemos instituciones públicas, todavía tenemos algo de república, pero hay que comenzar diciendo que la Ilustración no fue una ideología exitosa, sino que fue una ideología que tampoco se puede decir que contuviera un proyecto político fracasado, sino que fue un proyecto político derrotado, conscientemente combatido y derrotado a sangre y fuego y a golpe de guillotina desde el primer momento en que guillotinan a Robespierre, pues se puede decir que comienzan a apagarse las luces. Por recordar un título de una obra famosa sobre la Ilustración, el título de Domenech, tiene un libro muy importante que se llama El eclipse de la fraternidad. Bueno, pues habría que decir que efectivamente la Ilustración se eclipsó hace mucho tiempo. Se eclipsó de tal manera que en lugar de ilustración del proyecto político ilustrado, que es el proyecto político de una verdadera ciudadanía, tuvimos lo que Domenech llama una ficción napoleónica por la cual pudimos confundir dos cosas que eran absolutamente contrarias. Y era que mientras que la Ilustración esperaba una sociedad global de ciudadanos, una república cosmopolita o algo así, una ciudadanía universal, lo que tuvimos fue todo lo contrario, fue una sociedad proletarizada de forma global. Asistimos a la derrota del proyecto político de la Ilustración y mientras que la Ilustración pedía ciudadanos, la historia no traía ciudadanos, la historia traía proletarios, traía una proletarización generalizada de la población mundial en unas condiciones de mercado laboral global, en el cual pues, las piezas eran intercambiables, de tal manera que el proletario debería de ser una persona tan flexible antropológicamente hablando que pudiera trabajar en cualquier sitio, ahí donde se le necesitara, puesto que al fin y al cabo dependía a vida o muerte del mercado laboral, cosa que es exactamente lo contrario de lo que entendemos por un ciudadano, que se define fundamentalmente en todo el proyecto político de la Ilustración por la independencia civil, por el no tener que pedir permiso a nadie para existir, el no depender de nadie para existir. Eso es lo que la Ilustración llamó independencia civil y lo consideró pues la pieza fundamental de eso a lo que había que llamar ciudadanía. El ciudadano tiene que ser ante todo independiente civilmente, todo lo contrario de lo que es el proletario, que es una persona que depende a vida o muerte de la voluntad de unos extraños entes a los que llamamos actualmente los mercados, que va necesitando que la población mundial vaya migrando ahí donde se la necesite y para lo que se la necesita.
Con lo cual ahora mismo nos encontramos con la perplejidad de que de pronto esos mercados laborales empiezan a no necesitar de la población, como has apuntado, a no necesitar de la población, que se convierte de pronto en población sobrante, porque todos los trabajos que estábamos acostumbrados a hacer lo van a hacer los robots y las inteligencias artificiales. Es decir, hay que partir de reconocer que la ilustración, eso que llamamos la ilustración, no es un proyecto exitoso, sino que es un proyecto derrotado desde el primer momento y sustituido por una ficción de ilustración a la que he llamado con Domenech ficción napoleónica. Es decir, en realidad nunca llegamos realmente a romper con el antiguo régimen. Permanecimos en una alargada Edad Media, en una alargada servidumbre que tomaba otro cariz ahí donde los terratenientes eran sustituidos por capitalistas y burgueses, pero seguía siendo servidumbre. Y bueno, pues no es tan extraño que actualmente prolifere esa nueva casta a la que llamamos tecnofeudalismo. Yo diría que la cosa estaba prevista desde el principio. En realidad nunca habíamos abandonado el feudalismo, en tanto que el feudalismo es el reino de lo privado, precisamente. En el feudalismo lo que tiene poder, quienes tienen poder son los poderes privados, los feudos, las grandes fortunas privadas, y nunca hemos abandonado eso. Durante toda la época que hemos llamado capitalista, los poderes económicos han seguido teniendo siempre mucho más poder que el poder público, que el poder estatal, que el espacio público, que el Parlamento. Las grandes fortunas, los grandes poderes económicos han tenido siempre más poder que los parlamentos. Durante todo el siglo XX asistimos a un rosario de golpes de Estado cada vez que el Parlamento decidía algo que, como una vez lo llamó Carl Smith, que contradecía los intereses económicos de los dueños del poder real, decía Carl Smith, pues los dueños del poder real se encargaban de suprimir la democracia dando un golpe de Estado. Así ocurrió en España en el 36, en Chile en el 73, en Guatemala no sé cuántas veces, en Uruguay no sé cuántas veces, en Argentina varias veces, en la República Democrática del Congo también, en Irán. O sea, cada vez que los poderes públicos osaron desafiar el poder económico de los poderes privados tuvieron suficiente poder para deshacerse de la democracia, de los parlamentos, y esto pues ha sido la norma durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI pues ha ido sencillamente acentuando este poder privado frente a los poderes públicos, hasta el punto de que la situación actual ha podido ser caracterizada de tecno-oligarquía o de tecnofeudalismo. Ahora nos encontramos efectivamente, como ya hemos señalado, han señalado Laura y Iago, y ayer también estuvieron hablando de esto, tenemos fortunas personales que tienen más poder que los estados. Fortunas personales inimaginables. Es inimaginable lo que es un bimillonario. No se puede imaginar. Es como lo sublime kantiano, desafía los límites de la imaginación. La imaginación fracasa. Hay algunos trucos para imaginar la fortuna de Elon Musk. Alguno vi en YouTube una vez, era una barra que iba pasando y decía, esto es la fortuna de Elon Musk. Iba pasando la barra, no sé si eran miles de dólares o qué eran, iba pasando la barra, de pronto salió un cuadradito así pequeñito en esa barra y decía, estaba bien hecho el experimento, decía, eso es lo que tú vas a ganar durante toda tu vida si eres profesor de universidad. Y la barra seguía pasando y seguía pasando y seguía pasando. Esto es lo que va a ganar un médico, y salió un cuadradito así. Esto es lo que... el Producto Interior Bruto de no sé qué país, y salió un cuadradito, un trozo de barra así, pero la barra seguía pasando, y el que comentaba el experimento decía, bueno, no os impacientéis que ya va acabando. Y la barra seguía pasando, y decía, era broma, el vídeo tendría que durar varios días. Y entonces se te caía el alma a los pies. Pero era así.
¿no? Así es. No, hacen falta algún truco para imaginar la fortuna de estos señores. Son fortunas demasiado gigantescas. Dijo un periodista que se ha dedicado a estos temas de la ilustración oscura, Eugenie Mogorov, que escribe en Le Grand Continent, dijo que eran fortunas que por sí mismas rompían los límites físicos de la realidad. Los límites económico-físicos de la realidad eran rotos por estas grandes fortunas. Son demasiado grandes para que puedan ser gestionadas. Es como intentar manejar las leyes de Newton dentro de un agujero negro. Son fortunas que absorben demasiada energía económica. Y estos señores que tienen esas grandísimas fortunas, pues se les ha metido en la cabeza empezar a citar a Nietzsche y empezar a hablar de superhombre y de superar la especie humana. El proyecto político de la Ilustración también era superar la especie humana. En eso no era tan original, ni mucho menos Nietzsche. Lo que pasa es que Nietzsche pretendía superar la especie humana explicándonos en algunos textos muy buenos algunas cosas y en otros textos muy malos explicándonos otras, de tal manera que el superhombre acababa siendo casi, pues no sé, una bestia aria de ojos azules, cosa que le vino muy bien a los nazis. Bueno, y sobre todo con dos, ¿cómo se dice eso? Con los testículos bien puestos, ¿no? Que eso le gustaba mucho a Nietzsche porque decía que, bueno, que por lo menos los musulmanes tenían huevos, que los cristianos ni siquiera. Hay cosas gilipolleces que dice Nietzsche de vez en cuando por aquí y por allá, ¿no? Y que tampoco hay que tomarle demasiado en serio porque sí que tiene textos muy buenos. Pero claro, Nietzsche yo creo que tampoco. Yo he hecho un enorme esfuerzo en mi libro de Contra la Ilustración Oscura, he hecho un enorme esfuerzo por civilizar a Nietzsche y contar un Nietzsche, bueno, pues que decir algo así como ¿qué pasa si institucionalizamos el superhombre e institucionalizamos el eterno retorno nietzscheano? Pues que es algo así como institucionalizar, pues en realidad que no se diferencia tanto de lo que para la Ilustración fue la idea de institucionalizar a la población humana, otorgándole un más allá del ser humano que sería algo así como la condición ciudadana. Esa independencia civil, ese ser humano con independencia civil, capaz de ser dueño de su futuro y de tener voluntad de poder, otra cosa que también se podría institucionalizar. Y bueno, se puede hacer ver que eso de la eternidad tiene algo que ver, el eterno retorno nietzscheano tiene algo que ver con esta cosa que es que en el espacio público hay ciertas cosas que no tienen marcha atrás. Es decir, bueno, es una confianza ilustrada y no es infalible, ni muchísimo menos. A veces se cometen errores, pero también la ciencia a veces comete errores y luego se corrigen. La ciencia tiende a progresar. El espacio público también tiende a progresar. Kant lo dijo, bueno, el género humano progresa necesariamente hacia lo mejor en condiciones en las que el espacio público tiene suficiente poder. Una vez que en el espacio público se han demostrado ciertas cosas y se han legislado ciertas cosas, es muy difícil echar para atrás. Una vez que la mujer ha alcanzado su derecho a votar, que las sufragistas consiguieron su derecho al voto, es muy difícil en un espacio público razonar que hay que quitarles el voto. Muy difícil. Es muy difícil quitarle al voto a la mujer una vez que lo ha conseguido. O es muy difícil impedir que los homosexuales se casen una vez que se han empezado a casar, porque legislativamente se les ha dado la oportunidad de casarse. O es muy difícil restaurar la esclavitud razonando en el espacio público. Es muy fácil con una tiranía, por supuesto, pero razonando en el espacio público las razones por las cuales deberíamos de restaurar la esclavitud, pues es una causa perdida. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que el ser humano ha ido sabiendo que son eternas, como por ejemplo, pues no sé, la presunción de inocencia, cosas así que apuntadas en un papel pues han ido conformando algo parecido a lo que sería la Declaración de los Derechos Humanos, y la idea de que esa declaración fuera una brújula de la política, pues es algo así como el proyecto político de la Ilustración, una población de ciudadanos que tengan por brújula precisamente pues ese referente político que es lo que de eterno hemos ido descubriendo los seres humanos, argumentando y contraargumentando en el espacio público en la medida en que lo es, en la medida en que de verdad es público.
No es que nunca haya tenido demasiado poder el espacio público, ya digo que han estado siempre los poderes económicos ahí echándolo todo a perder, pero bueno, en la medida en que el espacio público ha conseguido balbucear un poco, pues nos ha escrito en la eternidad ciertas cosas irrenunciables. Bueno, pues este proyecto político que solamente ha podido por ahora balbucear, ahora se quiere suprimir incluso para que ni siquiera pueda balbucear. Se quiere suprimir del todo. Y esta es la idea de superar al ser humano, no como la Ilustración pretende superarlo precisamente poniendo su brújula en la eternidad de los derechos humanos, de aquello que no tiene marcha atrás en el espacio público, sino poniendo la brújula en el progreso tecnológico. Llamamos superhombre al progreso tecnológico, dice el manifiesto tecnooptimista de uno de estas grandes carteras de inversión de cuyo propietario es Marc Andreessen. Llamamos superhombre al progreso tecnológico. Y lo que han descubierto es que para que el progreso tecnológico no nos anuncia el proyecto político de la Ilustración, que se podría resumir en civilizar la especie humana. La especie humana tiene una cosa muy misteriosa y es que puede ser civilizada, cosa que no puede ser las especies animales, parece que no se pueden civilizar. Los animales parece que responden a su instinto, pero no aprenden a dotarse de leyes o de naturalezas mejores. El ser humano sí que puede mejorar, es incluso un mandato evangélico que en algún momento dice, no sé si Jesucristo o algún apóstol, hazte un hombre mejor. Es un mandato evangélico. Bueno, esto de que el ser humano pueda civilizarse era de alguna forma la posibilidad de que dotándose de leyes cada vez mejores el ser humano fuera cada vez mejor, y esto era el proyecto político de la Ilustración. Pero ahora ya no se trata de hacer al ser humano mejor, ahora se trata de que el ser humano se quede atrás, y superar la especie humana es de alguna forma borrarla del mapa y dejar en el lugar de la especie humana a los que por lo visto tienen un coeficiente intelectual muy alto. Porque ahora ya hay un nuevo racismo, un nuevo racismo protagonizado fundamentalmente por Curtis Yarvin y por Nick Land, que le cita todo el rato, que parece mentira que Nick Land diga estas cosas, porque bueno, algo de filósofo sí tuvo en alguna época y me parece que debe tener el cerebro frito por las anfetaminas. Los que hemos tomado anfetaminas mucho en nuestras vidas sabemos cómo te fríe el cerebro eso de las anfetaminas. A Sartre se lo frió muchísimo también el cerebro. No podemos comparar al primer Sartre con los últimos textos de Sartre, que eran muy... Bueno, en fin, las anfetaminas son muy peligrosas, os lo digo a los más jóvenes. Yo las he usado mucho y así estoy, ¿no? Te fríen el cerebro. Y Nick Land pues debe tener el cerebro frito, porque lo que más tomaba eran anfetas. A Sartre se le acabó ahí el cerebro, vamos. Pero, joder, parece mentira que le haya frito el cerebro tanto como para permitirse el lujo de citar a un señor, a un mamarracho intelectual, a un majadero completo como es Curtis Yarvin. Lo cita bajo su seudónimo en el blog de internet, Mencius Moldbug. Curtis Yarvin es un racista. Entonces, él mismo cuenta algo así como que él no es propiamente racista porque lo que tiene es una teoría científica de la raza, y basa su teoría científica de la raza en el coeficiente intelectual. Entonces se casó con una muchacha porque tenía un coeficiente intelectual muy alto. Así eligió a su mujer. Bueno, también es verdad que la mujer se le presentó así, según cuenta él mismo. Según cuenta ella misma, le dije a Curtis Yarvin, tengo un coeficiente intelectual altísimo, si nos casamos podremos tener hijos con un coeficiente intelectual muy alto y entonces tendremos hijos genio. Entonces, bueno, ¿quiénes van a sobrevivir a esta superación de la especie humana? Los que tengan, por lo visto, un coeficiente intelectual muy alto. Yo no, porque yo en el colegio, en los test de inteligencia, siempre daba retrasado mental. Sí, en serio. Los test de inteligencia me los dio mi madre
antes de morir, y para mi sorpresa, yo quedaba siempre muy por debajo de lo normal, porque esos test de inteligencia eran esos test que te ponían ahí una habitación llena de objetos, te la tapaban y te decían, ahora recuerda cuántos objetos hay. Y yo no recordaba ninguno. Si hubiera estado ahí la crítica de la razón pura, a lo mejor me habría fijado, pero yo no sé, había un cenicero, no me acordaba, y ya es subnormal. Entonces, nada, yo soy de la población sobrante, pero bueno, los que tengáis un coeficiente intelectual bien alto podéis escribir a Curtis Yarvin para ver si algún día os admite en alguna ciudad de Marte, que es a donde quiere ir. Bueno, el asunto es que mientras dicen estas gilipolleces, hacen cosas en esta tierra, no en Marte, sino en esta tierra. Y en esta tierra el programa anarcocapitalista de estos señores es la motosierra de Milei y la motosierra de Elon Musk, despidiendo funcionarios, acabando con la universidad pública, con la escuela pública, con la sanidad pública, con el funcionariado, que había que empezar a recordar lo que es el funcionariado. No sé, que Hegel diga que el funcionario es un portavoz de la humanidad. Es muy importante entender lo que es un funcionario, pero últimamente es que hay que leer a Hegel para recordarlo, porque ha sido tan calumniado eso. ¿Por qué los jueces tienen que ser funcionarios? Pues para que no puedan ser chantajeados en el ejercicio de su función. ¿Por qué los profesores tienen que ser funcionarios? Pues para que podamos tener libertad de cátedra, porque de lo contrario podrían despedirnos por nuestras clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, es lo que nos convierte en funcionarios de la humanidad, en portavoces de la humanidad. Esto hay que leer a Kant, hay que leer a Hegel para recordar por qué existieron los funcionarios y por qué los inventaron, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí se trata de, en primer lugar, nosotros ya no nos acordamos de lo que son los funcionarios porque hemos escuchado demasiado la COPE y estas cosas, pero ellos sí que se acuerdan de lo que son los funcionarios y por eso quieren suprimirlos, porque son el pilar de la universidad, no hay de la ilustración, no hay ilustración sin funcionarios, y como eso tantas otras cosas, ¿no? Entonces, mientras tanto, en esta tierra hacen sus cosillas, meten la motosierra, se cargan al funcionariado, despiden a los funcionarios en bloque, despiden a todos los cargos de las administraciones públicas y gubernamentales, se cargan las instituciones republicanas que todavía tenemos y, por supuesto, suprimir el derecho laboral, en fin. Mientras que instalan el anarcocapitalismo en Marte, o en ciudades flotantes en el mar en aguas internacionales, como pretende Peter Thiel, hacen sus cosas aquí. Y el programa que aplican es el programa anarcocapitalista neoliberal de toda la vida. Y entonces nos vamos a encontrar con esto, con una población sobrante mundial que va a tener que emigrar a no se sabe dónde, porque no va a tener la posibilidad de instalarse en Marte. En un mundo con una lógica empresarial generalizada, es el sueño de Curtis Yarvin, sustituir los actuales estados-naciones por naciones sin Estado, lo que él llama network states, pues son ciudades digitales en Internet, de las que te puedas apuntar y desapuntar según quieras, convirtiéndote en accionista de cada uno de ellos si tienes dinero para ser accionista de esos network states, ¿no? En una lógica empresarial generalizada, estos países serán gobernados por un CEO, por un monarca, por un jefe ejecutivo, por un monarca, o si no por un algoritmo informático, ¿no? Y la población, pues no se sabe qué pasará con ella, pero como se nos habla de superar la especie humana, pues a lo mejor, bueno, estas preguntas las hacemos nosotros, pero también se las hacen ellos, y entonces hacen chistes. Hacen chistes que no tienen mucha gracia, la verdad. Curtis Yarvin llega a hacer un chiste diciendo, bueno, y luego dice, no, es broma, que podían convertir a la humanidad en biodiesel, en energía para fabricar biodiesel
con la humanidad sobrante, que será casi toda, por cierto. Luego dice, no, es broma, pero sí pienso que quizás convenga conectarles a una interfaz para que sean felices. Bueno, eso es Matrix, no sé, porque esta gente además tampoco razona demasiado, se llaman a sí mismos filósofos, pero tampoco razonan leyendo mucho a Hegel, o a Kant, o a Aristóteles. No, ellos lo que han hecho es ver Matrix, la Guerra de las Galaxias, han leído El Señor de los Anillos, Dragones y mazmorras, y con eso es con lo que más o menos razonan. Alex Karp dice que ha sido discípulo de Habermas, pero creo que Habermas quedó horrorizado ante esa declaración. Peter Thiel dice ser discípulo de René Girard, pero René Girard dice cosas interesantes. Y Peter Thiel, bueno, en fin, o sea, ya hablamos ayer, se habló de Peter Thiel. Y además, mientras tanto, en esta supervivencia de los que tienen un coeficiente intelectual muy alto, que sería un 1% de la humanidad, mientras tanto, la humanidad sigue su curso y no es precisamente un curso del que la Ilustración pueda estar demasiado orgullosa. ¿Qué tenemos actualmente en la población mundial proletarizada? En lugar de tener una república cosmopolita de ciudadanos, lo que tenemos es, oye, sí, por desgracia, lo que tenemos es una población mundial que se convierte cada vez más masivamente al evangelismo. Y yo no sé si habéis estado alguna vez en un templo evangélico, con un pastor evangélico que va gritando Jesús te ama, mientras todo el mundo grita aleluya, aleluya, y todo el mundo hace así, algunos fingen estar endemoniados, y entonces empieza el pastor evangélico diciendo el demonio está circulando por aquí, traédmelo, aquí está el diablo, aquí está el diablo. Y entonces empieza a exorcizar a este, a exorcizar al otro, mientras tanto le van regalando televisores, frigoríficos, interfaz de internet, cheques en blanco. ¿El qué? Teléfonos, iPhones, móviles. iPhones, sí, le van regalando por curar a la gente de esta manera. Bueno, yo en mis clases de antropología, permitidme un segundo, porque cuente alguna anécdota para... En mis clases de antropología siempre pongo como ejemplo de lo que es un ritual indígena, una cosa que hace una tribu indígena de África, que se llaman los doguayos, que es que se liman o se arrancan los dos dientes de aquí, estos dos dientes, y si les preguntas que por qué lo hacen, ellos te suelen contestar, como todos los indígenas normalmente contestan al antropólogo, porque es bueno. Si les preguntas por qué es bueno, te dicen porque lo hicieron los ancestros. Y si le preguntas muy astutamente por qué lo hicieron los ancestros, te dicen porque es bueno. Y entonces en ese círculo se mueve más o menos la sabiduría indígena. Y es una cosa que, bueno, hubo un antropólogo que escribió un libro magnífico que mucha gente ha leído, que se llama El antropólogo inocente, que les tiró más de la lengua y les dijo, no, me vais a contestar sí o sí porque es bueno. Y entonces les dijeron, bueno, pues sí, es porque por si acaso se nos queda la boca pegada para que nos puedan alimentar por el agujero. Entonces, ¿y ocurre a menudo? Les preguntó. No, no ha ocurrido nunca, pero puede ocurrir. Entonces, por si acaso ocurre una cosa que no ha ocurrido nunca, te arrancas dos dientes generación tras generación desde hace milenios, tiempos inmemoriales, porque lo hicieron los ancestros. Bueno, esto, digamos, es lo que la Ilustración llamó el mundo de la superstición y quiso sacar a la humanidad del mundo de la superstición. Pero actualmente tenemos una población mundial evangelista. Los evangelistas están metidos en la Casa Blanca, son esos señores que aparecen en la foto, que está Trump así rezando y todos se le están poniendo la mano encima, todos los pastores evangélicos poniendo la mano encima para que entre en contacto con los dioses a través de la energía que le prestan con sus manos. ¿No habéis visto esas fotos? Todos los pastores evangélicos tocando la cabeza de Trump para hacerle entrar en contacto con Jesús que te ama.
Ya hemos visto el resultado, lo mucho que nos ama Jesús y lo mucho que ama a los iraníes, Jesús y todo, y a los gazatís y en fin. Una pastora evangélica de Brasil, en las anteriores elecciones, precisamente las anteriores elecciones me pillaron a mí en Brasil, había una pastora evangélica, que la tengo apuntado cómo se llama, pero es muy famosa, ha intervenido, fue ministra de Bolsonaro. Y en las anteriores elecciones se presentaba Bolsonaro de nuevo otra vez contra Lula. Esta pastora evangélica, ante un público de 20 y tantas mil personas en un estadio de fútbol, dijo que si ganaba Lula las elecciones, iban a arrancar 2 dientes a los niños para poder practicar felaciones con ellos, sin que pudiendo meter el pene por el agujero. No se diferencia tanto de lo que dicen los doguayos africanos. También iban a darles solamente de comer purés a los niños, aunque tuvieran ya 10 años, para poder practicar más fácilmente el sexo anal con los niños. Esto lo decía esta pastora evangélica por la televisión, habiendo sido ministra de la mujer, con Bolsonaro, en un estadio con 20.000 personas delante. Todos ahí, ¡ah, Jesús te ama! ¡Aleluya! ¡Jesús te ama! ¡Hay que impedir que gane Lula porque arrancarán 2 dientes a mi hijo! Bueno, esta es la humanidad que tenemos. O sea, vamos, a lo que habremos llegado para que, como dijo en un artículo hace poco Santiago Albarrico, nuestro Che Guevara sea Bad Bunny, nuestro Salvador Allende sea Pedro Sánchez y nuestro Comintern sea el Vaticano. Y tengamos ahí al Papa escribiendo el único texto potable que se ha escrito sobre la inteligencia artificial en las grandes esferas. A lo que hemos llegado. Tenemos una humanidad así, porque no es una humanidad católica, es una humanidad evangelista. Y con esto ya voy terminando, pero ¿qué quiero decir? Que la humanidad en este momento da vergüenza. Por lo menos los indígenas, cuando se arrancan 2 dientes, piensan que es porque es bueno y, por tanto, pretenden tener razón. Cuando una persona pretende tener razón, se la puede convencer de algo. Pero nosotros ya no pretendemos tener razón con nada, porque somos como el último hombre nietzscheano. No tenemos ya costumbres, ni tenemos religiones, ya no somos católicos, somos ateos. Que nos hemos librado de la superstición, una mierda nos hemos librado de la superstición, todo lo contrario. Lo que tenemos son supersticiones privadas, porque ya no tenemos costumbres, tenemos síntomas neuróticos. Entonces ya no vamos a la iglesia, vamos al centro de salud mental, a las terapias de día para que nos receten Prozac. O no me acuerdo qué es lo que yo tomo, fluoxetina me parece que se llama, ¿no? Sí. No comulgamos ya la hostia esa que dan los papas, ¿no? Bueno, pero lo que hacemos es comulgar fluoxetina, ¿no? Todas las mañanas, en misa de 8. En una misa de 8 privada que tiene que ver con costumbres que ya ni siquiera son costumbres, porque ya no son costumbres, son manías, son síntomas. Tenemos una humanidad hipersupersticiosa que jamás había caído tan bajo, que jamás había dependido tanto de otro para existir, porque los indígenas supersticiosos precisamente tienen su vida más o menos garantizada con la vida de la comunidad. Nosotros vivimos en una humanidad que ya directamente se ha decretado que somos sobrantes, que sobramos porque nuestro trabajo lo van a hacer los robots. En una humanidad neurótica, sin costumbres pero con síntomas neuróticos, que además se lima los dientes por si acaso ganan los socialistas. ¿Qué hacer? Ya termino. Está muy bien el título de estas ponencias, de este congreso, como se llame, estas jornadas.
que habéis organizado, Hechiceros del Capital. ¿Qué hacer contra estos hechiceros de esta humanidad hipersupersticiosa que ha sido devuelta a una situación preneolítica, prehistórica, paleolítica, en la que el ser humano todavía no tenía ni siquiera cultura, la pretensión de tener razón con sus costumbres estúpidas, pero que por lo menos pretendían tener razón? Nadie pretende tener razón ahora con sus tocs, con sus manías, con sus síntomas. Hay de pronto un tipo que no puede pisar las rayas de las baldosas porque le traga la tierra, pero y no pretende tener razón, sencillamente es que es mi manía. Mi manía, yo tengo esa manía. Otro tiene la manía de no sé, una manía alimentaria cualquiera, o otro tiene la manía de que le salen tacos todo el rato cuando habla. Hay una película que se llama Toc, me parece, o Toc Toc o algo así, que es muy buena para eso, ¿no? Hay una chica que lo tiene que repetir todo 2 veces. Cada uno tiene su manía, cada loco con su tema. Pero es que lo que pasa es que ya no pretendes tener razón y por tanto la Ilustración ya tiene la causa perdida, porque toda la tarea de la Ilustración es algo así como pretendes tener razón, tienes un cierto respeto por la forma razón. Entonces, si pretendes tener razón, se puede razonar contigo y de alguna forma has perdido la partida. Porque en un espacio público y con tranquilidad suficiente, siempre que haya un Sócrates lo suficientemente hábil para hacerte razonar, acabarás razonando y dándote cuenta de que no hay ningún peligro de que se te quede la boca pegada y te tengan que alimentar por el agujero. Pero claro, un tío que lo que te dice es que él no pisa las rayas de las baldosas porque tiene un TOC, que no es que pretenda tener razón, sino que es su manía y tiene derecho a tener su manía. Pues entonces con eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Una población hiperinteligente que se casa con chicas hiperinteligentes para tener hijos hiperinteligentes, como Curtis Yarvin. Una población sobrante evangelista, gritando aleluyas, sin tener dónde caerse. Mira, jamás hemos estado en una situación tan lamentable. ¿Qué hacer? Bueno, yo lo que espero es que caiga un meteorito y termine con este planeta de una puta vez. Porque nunca hemos llegado a estar así, jamás. Tú has tenido mejores ideas, has apuntado alguna, Yo, si me dicen que, aparte del meteorito, que si tengo alguna idea, yo digo, para empezar, reconocer que empezamos mal. Empezamos echando pestes contra la Ilustración desde la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque para el marxismo la Ilustración no era más que la filosofía de la burguesía. Gravísimo error. La Ilustración no era la filosofía de la burguesía. La Ilustración fue el disfrazarse de Ilustración que la burguesía adoptó para acabar con el programa político de la Ilustración, para derrotarlo a sangre y fuego. Fue un disfraz, una ficción, una impostura. Y van los marxistas, se lo creen y empiezan a decir que la Ilustración no era más que la filosofía burguesa. Y entonces ellos ya piensan que van a inventar algo mejor, leyendo al Che Guevara, que era un completo inútil desde el punto de vista filosófico. Claro, cuando miras por encima del hombro a la Ilustración, estás mirando por encima del hombro a Kant, a Hegel y a sus antecesores platónicos, socráticos, toda la historia de la filosofía. Pensar que el Che Guevara va a superar eso, no, mira, no. Y mucho menos el libro rojo de Mao. O, yo qué sé, las ocurrencias de Stalin acariciándose el bigote. No. Fue un disparate. Metimos la pata hasta la saciedad. Yo no, porque como yo era retrasado mental, ese pensamiento me quedó demasiado alto siempre. Y entonces yo me puse a leer a Marx y dije, pues si no veo nada de eso. Y como era muy tozudo, porque no era tonto, pues dije, pues aquí no hay nada de eso. Y es que no hay nada de eso. Marx era un pensador ilustrado al que hay que tener mucho respeto y por eso también intento rescatar un poco a Marx en el libro que acabo de publicar. Volver a respetar el programa político de la Ilustración, volver a reivindicarlo como algo propio de la izquierda, volver a reivindicar la herencia socialista del programa político de la Ilustración. Pero hay que reconocer que empezamos
con mal pie por culpa del marxismo, fundamentalmente, no de Marx, pero sí del marxismo. Y luego ya no digamos por culpa de la nueva izquierda, ¿no? Porque claro, para echar peste sobre la Ilustración se sobraban y se bastaban. Deleuze, Guattari, Toni Negri, Hart, todos estos nuevaizquierdistas que también tenían siempre una idea mejor que la Ilustración en la cabeza. Por eso El imperio de Negri, que es un libro así de gordo, termina con una reivindicación del hermano Sol y el hermano Luna, es decir, con San Francisco de Asís. Pero no me jodas, pero de verdad, tanto leer la historia de la filosofía para acabar reivindicando a San Francisco de Asís. O la película, porque no sé si siquiera si Francisco de Asís decía esas cosas. Hemos hecho mucho el ridículo en la izquierda, mucho, mucho. Entonces, ¿qué hacer? Para empezar, reconocer que hicimos el ridículo y que hace falta inventar algo que ya está inventado, que no vamos a inventar la pólvora, que lo que hace falta es volver a retomar el programa político de la Ilustración y decir que es nuestro y que además ahora, más que nunca, conviene defenderlo a capa y espada contra unos señores que quieren terminarlo de enterrar y que tienen fortunas tan gigantescas que pueden salirse con la suya, porque son fortunas tan gigantescas que efectivamente, como dice Mogorov, creo también en un artículo, son como el rey filósofo fusionado con el oráculo de Delfos. Dice, hacen planes los lunes, los financian los martes y los han realizado el viernes, porque tienen dinero para realizar cualquier plan. Han comprado todos los sistemas operativos del planeta, dominan los sistemas operativos de los estados, de la policía, de los ejércitos. Hay una asesora en inteligencia artificial de Pedro Sánchez, pero Francesca Bria, yo no sé si es española. Bria, sí. Francesca Bria es italiana. Sí, bueno, esta sabe mucho de eso. Dice que nos quedan unos meses, que o reaccionamos para hacer lo que tú dices, hacer sistemas operativos que nos puedan librar de Palantir a nivel europeo, o esto se ha terminado. Estamos enteramente en sus manos. Dominan todos los sistemas operativos del mundo y tienen todo el dinero del mundo. Pueden salirse con la suya. Son el oráculo de Delfos porque pueden pagarse que se cumplan sus profecías. Y esto es todo por hoy. Yo creo que he hablado demasiado. Muchas gracias a los tres. La verdad es que, bueno, retomando un poquito esta parte, recomiendo mucho el manifiesto de Palantir, que está en El Gran Continent, porque esta gente además no esconde para nada lo que piensa y hay el manifiesto en El Gran Continent lo publicaron y con comentarios a cada punto, y la verdad es que, bueno, o sea, si quieren les puedo leer solo el primero para que se hagan un poco la idea de por dónde va la cosa. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación. Están hablando evidentemente de Estados Unidos, pero Palantir, por ejemplo, la tiene contratada el gobierno español. O sea que, bueno, ya con esto nos podemos hacer un poco a la idea, y no solo el gobierno español. Bueno, estamos también hablando de que yo también, Carlos y Yago y Laura, no sé cómo lo veis, pero también es una colonización de toda la vida, ¿no? Lo que están haciendo y aprovechándose pues ahora mismo de Latinoamérica. Todo esto yo creo que era parte de un plan, no sé si... Pero lo estamos viendo ahora, ¿no? Se están arrojando a sus brazos pues Argentina, Chile, vendrá ahora Colombia, Perú, en Honduras ya hay una isla próspera, ¿no? Era algo así, donde operan ahí al margen de la política nacional. Bueno, no sé. La verdad es que el panorama es un poco duro. Yo en este sentido quería plantearos, no sé si es combatir desde dentro de alguna forma. Bernie Sanders propuso hace no mucho
una nacionalización del 50% de la IA nacional. Y bueno, planteaba, no me voy a enrollar, varios puntos ahí interesantes, ¿no? En el que hubiera un beneficio también para temas públicos y tal, a partir de ese beneficio que se podría generar. Hubo también una respuesta por parte de Alex Karp o de el mismo Thiel, que decía, ¿y por qué no el 100? Pero no sé si lo dijo, he intentado encontrar la cita, no sé si lo dice en plan socarrón o lo dice realmente pensándolo, no lo sé. En este sentido quería plantearos esto, si vosotros veis que iniciativas de este tipo podrían de alguna manera sacarnos, ¿no?, de las garras de estos hechiceros. A ver, yo primero quería felicitar a Liria y al Inti Raymi, porque hoy es 24 de junio, así que es el día del culto al sol, el de la tradición incaica. ¿Ah, sí? Como no hay izquierda, pues hoy se ha celebrado por algún mensaje de Instagram y entonces pues te lo extiendo. Pero tampoco voy a caer en la tentación de indagar en eso, aunque también diré que justo hoy que ha ganado Keiko Fujimori infamemente las elecciones de Perú, ha sido el sur, que hoy celebra el Inti Raymi, y no el norte, que se pliega a Occidente ante cualquier iniciativa, la que ha intentado frenar ese asalto al poder. Entonces, ahí más o menos yo acabo de estar de acuerdo, pero sí que estamos de acuerdo en lo de Francesca Bria. Y el Eurostack. El Eurostack, que es el proyecto en el que Bria ha estado trabajando con otra magnífica gente, es básicamente la idea de que tiene que haber una soberanía tecnológica europea que no sea simplemente europea en tanto y cuanto se haga desde aquí, sino que lo que haga es construir mecanismos, anticuerpos, frente a la captura tecnológica, pero sobre todo política, de infraestructuras claves sin las cuales no es posible pensar la vida en democracia y cualquier vestigio de republicanismo en el siglo XXI, ¿no? Y por eso quizás, o sea, el signo de esperanza que se me ocurre es que nos podamos encontrar respecto a la reivindicación de cosas concretas que necesitarían cambiar ya, y de hecho el próximo otoño se abre la oportunidad de que en este país cambien, en esa configuración de herramientas, espacios supuestamente públicos que cada vez condicionan más aspectos de nuestra vida, desde la forma en la cual nos relacionamos y nos encontramos con el otro, hasta la deliberación democrática, tanto cotidiana como electoral, etc., ¿no? Y uno de ellos pues tiene que ser aterrizar esa conversación, por ejemplo, sobre el propio diseño, ¿no? Elementos de diseño como el scroll infinito, ¿no?, que depredan, que vampirizan nuestra atención, pero también nuestra cognición sobre cualquier cosa, la terrible desigualdad de poder que supone que haya alguien modelando y perfilando tu cuenta a través de la minería de datos privados tuyos, que es una cosa que en sí misma genera una desigualdad radical entre ciudadanos y plataformas, y este factor menos sexy que nunca se discute, que es el desalambrar el mundo de las plataformas digitales, lo que técnicamente se conoce como la interoperabilidad, que es introducida en los cambios que están previstos discutirse durante el siguiente otoño, no toda esta movida en torno a si hay que prohibir o no las redes a los menores, cuánto de altas tienen que ser las verjas que se le pongan al campo. Básicamente querría decir si le quitamos o no el monopolio a este cártel de plataformas digitales que hoy en día domina el servicio, el mercado digital, de configurar ese paisaje. Porque si nosotros tuviésemos la capacidad soberana de construir alternativas que no tuviesen que ser búnkers albaneses al margen de la realidad, como Mastodon, con todo el respeto a la gente que se va a Mastodon o no, sino que fuesen cosas que
que cortan vertical o horizontalmente las plataformas digitales, que permiten construir otra forma de habitar esos espacios antes públicos sin tener que romper con ellos, es decir, sin tener que caer en la seducción de cierto zapatismo digital. Me siento con Liria un segundo y ya estoy insultando a movimientos indígenas, pero es por la cuestión del aislamiento, no por la cuestión del indigenismo. Es en este programa radical de transformaciones concretas que nos debiéramos encontrar. Y tristemente, pues, la izquierda aún no acaba de encontrar cuál es el programa que defiende, y normalmente lo que tiende a hacer es como acordarse intermitentemente de que esto es un problema y compartir sus ansiedades pues disparatadamente según le viene. Hoy queremos el fin del anonimato digital porque Vito Quiles no sé qué, y luego discutes y dices, pero si Vito Quiles sabes quién es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con acabar con el anonimato en la red? No sé qué, no, pero es que a Vito después tal. O sea, todo este magma extraño de ocurrencias, convertirlo en un programa concreto de transformación de los servicios digitales que se pueda ejecutar en el único lugar donde hay una regulación macro, que es la DSA en Europa, que podría permitir para implementar esos cambios ya de ya. Que, como digo, pues no es lo más sexy del mundo, pero es una tarea concreta que, si tiene una ventana de oportunidad, será el próximo otoño y será en España. Vale, voy a responder a algunas cosas, pero la verdad es que Yago acaba de dar unas pinceladas sobre las que yo que conozco mucho menos las posibilidades que existen. Yo no tengo ni idea de legislación europea digital. Yo creo que sobre esto habría que saber exactamente qué es lo que un Estado-nación de la Unión Europea por sí mismo puede hacer. Yo diría que habría que plantearse una legislación transnacional y no solamente nacional, ¿no? En este sentido, tú que estás ahora trabajando en las posibilidades de lo que se puede hacer en otoño, sabrás y conocerás mejor los límites, ¿no? A mí lo que me ha parecido, o lo que me parece más polémico, y con lo que sí que tengo las ideas muy claras, es con que no se puede pretender atajar el problema de lo que tenemos delante, que es muy, muy gordo, y me ha encantado cómo Carlos ha explicado el chiste este de cómo se iba midiendo la riqueza y no acababa nunca, ¿no? Porque estamos realmente ante... O sea, yo es que el otro día me lo planteaba, no era un chiste, es real, me lo planteaba. Elon Musk ahora mismo podría dar $1 millón a cada uno de los votantes de los Estados Unidos y todavía seguiría siendo el hombre más rico del mundo para comprar su voto. Si él da $1 millón a cada ciudadano de Estados Unidos, sigue siendo el hombre más rico del mundo. 1 millón de millones. Podría comprar, no tiene un millón. 100.000 pavos le puede dar, 1 millón. 100.000 bueno, puede. 100.000 pavos, es verdad, igual me he pasado. A mí me vale. Igual me he pasado. 100.000. A mí me vendría muy bien. Incluso $200.000. Vamos a pensar. He hecho votos peores gratis. Has hecho votos peores gratis, ¿verdad? Entonces, se pueden plantear hasta comprar el voto de naciones enteras porque su fortuna da para eso, ¿no? Cuando dice, Trump ha intervenido en las elecciones de ahora mismo de Colombia, ¿no? Y él lo ha reconocido. Pero es que tienen dinero para eso y para más. Pueden intervenir donde les dé la gana porque poseen estas fortunas de las que estamos hablando. Entonces, hablar de cómo atajamos estos poderes, quitándole móviles a los chavales y diciendo no, a los de 16 años se ha legislado ya en Australia, ahora se está legislando en otros países. Hasta los 16 años no puedes tener teléfono, pero ¿cómo cargamos la responsabilidad de todo lo que está sucediendo en el eslabón más débil de la cadena? Yo sobre esto tengo una posición clarísima y es que hay que ir, efectivamente, y tú lo acabas de decir, a quitarles el monopolio a estos cárteles de millonarios y que poseen las plataformas y no atacar a la posesión de los chavales de la posibilidad de tener redes sociales. Ahora bien, esto me parece fundamental y Marta Peirano, que es una de las que más sabe del tema y que mejor lo ha estudiado y que creo que es alguien que yo creía que tenía que estar en estas jornadas, seguramente no podía, pero ella es la verdadera jefa del asunto, ¿no? Ella habla mucho del diseño, habla muchísimo de cómo el propio diseño es
parte del veneno que ingerimos. Es decir, el veneno no es la red social, no es el contenido de la red social, sino el propio diseño, la infinitud. Es decir, te acabas tú antes de acabar el contenido de la red social. La red social está permanentemente ahí con una cantidad de input que no se acaba nunca. Esa infinitud hace que sea, como mínimo, el daño triple, ¿no? Es imposible acabárselo. El individualismo, el consumo es individual. Eso también cercena la posibilidad que decía antes de empezar a tejer alternativas de lo colectivo y para el común. La red social y todo el contenido que consumimos en IA, en Internet en general, está pensado para el individuo. Y después, bueno, ahora con la inteligencia artificial ya directamente el borrado de los límites entre lo que es la realidad y lo que es ficcional, lo que es un montaje y lo que es algo que ha sucedido. Y que esto tiene efectos que para mí, ahí es donde habría que intervenir, y esto tiene mucho que ver con la educación, en la memoria. Es decir, el borrado de la memoria histórica no me refiero a las reivindicaciones, del reconocimiento de los acontecimientos que sucedieron durante el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. No, me refiero a la memoria, a cómo sucedieron los hechos cuando todo se puede manipular con inteligencia artificial. Eso debería ser intervenido de alguna manera y deberíamos tener un sistema educativo que fuera capaz de atajar el problema que va a suponer el borrado de memoria masivo que algunos intentan poner encima de la mesa, porque, y con esto acabo, hay algo fundamental. La cuestión de los derechos que quieren cargarse, si existe el rastreo y la posibilidad de saber que existía el derecho a huelga, el derecho a vacaciones, el derecho a sindicarse, el derecho de las mujeres a no tener solamente sufragio, sino muchas cosas más. Si esos derechos se olvidan, porque esa manipulación existe, ahí sí que estamos perdidos, ahí sí que se acabó todo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones que me parecen interesantes y que están muy por encima, y estoy de acuerdísimo con lo que dices, Yago, que tú controlas mucho más, que lo del fin del anonimato digital. Porque aquí Tommy Robinson, ¿no?, de Europe Invasion, uno de los principales instigadores de los pogromos en Inglaterra, un racista de tomo y lomo, supremacista blanco y un personaje siniestro, pone todos sus tweets a cara descubierta con nombre y apellidos. Y a veces desde España. Y a veces desde aquí, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Eso me parece mucho más importante. Bueno, lo dejo ahí. Pues... Bueno, yo acabo de hablar prácticamente. Yo no sé, yo me quedo con lo de Bernie Sanders. Pero claro, solamente hay que pensar, estatalizar el 50% de la IA, eso sería prácticamente tener que expropiar a las personas más ricas del planeta, que detentan un monopolio. No lo iban a permitir. De hecho, es que ya no lo han permitido. Según Steve Bannon, el motivo por el que apoyaron la candidatura de Trump no fue porque les gustara mucho Trump, sino porque tenían miedo a la regulación de la inteligencia artificial por parte de un candidato demócrata. Claro, si hay un candidato que tiene en la cabeza algo parecido a lo que tiene Bernie Sanders, pues pondrán toda la carne en el asador para impedirlo. Y prácticamente están hablando, Curtis Yarvin habla ya de que lo que es necesario en Estados Unidos para salirse ellos con la suya es un golpe de Estado. Lo dice ya textualmente, eso lo dice textualmente, un golpe de Estado que acabe finalmente con esa superchería woke de la democracia, los derechos humanos, el ecologismo, Greta Thunberg, todas estas cosas, que acabe con todo esto. Un golpe de Estado y una monarquía digital. Lo intentarán al menos. ¿Cómo podemos resistir? No lo sé, tendremos que inspirarnos en Juego de Tronos o yo no sé cómo podemos resistir ante esto. Son dragones, no tengo ni idea. Pero bueno, sí, desde luego que la idea de Bernie Sanders, pues sí, es lo que hay que hacer. Otra cosa es que se pueda. Regular. ¿Cuáles son las regulaciones europeas? ¿Podemos? ¿O nos quedan 2 telediarios, como dice Francesca Bria? No sé.
Bueno, ella está intentando crear el Eurostack. Pues toda la carne en el asador para crearlo, crear una competencia al monopolio de los sistemas operativos estadounidenses de Silicon Valley. Pues para acabar, si alguien tiene alguna pregunta, podemos recoger un par de preguntas, o 2 o 3. Miguel, por favor, ¿me puedes traer el micrófono? Que estamos grabando la sesión y preferimos que se tenga el audio, ¿vale? Bueno, yo tengo una pregunta para Yago, creo que te llamabas, ¿verdad? Y es que durante tu intervención yo estaba secundando todas tus ideas sobre no tener un puente de plata, los grandes tecnooligarcas, formar alternativas interoperables. Y lo has mencionado Mastodon y yo como usuario de Mastodon ahí he tenido como una pequeña divergencia. Y es más bien una duda de no sé cómo concibes bien esas redes sociales alternativas. O sea, en mi caso se me ocurren pocas opciones. La primera sería prohibir el uso de Twitter o cualquier otra red social que posean estos tecnooligarcas, como ya intentó hacer Estados Unidos con TikTok por proceder de China. Esa sería la primera opción, prohibirla. La segunda, ofrecer una red social nacional o pública que ya se podría discutir si es interoperable con otras redes sociales nacionales o interoperable con otras redes sociales a nivel europeo, quizá. Y luego la tercera opción es esta más de inspiración anarquista, quizá, que es en Mastodon y alternativas de mundo abierto en el Fediverso, ¿no? Entonces, en mi caso, no sé yo por qué no es respetable o no es una buena idea para ti la opción de Mastodon, en tanto que, en mi opinión, quizás la mejor alternativa o la alternativa más común y más pública es precisamente que cada uno sea dueño de su red social. O sea, devolver la soberanía digital a cada uno de los usuarios, creando redes sociales de código abierto, cambiable, alterable y suscribible por todo el mundo, me parece que es la mejor manera de hacer algo común. Es decir, dejar de pensar lo común como lo público a nivel estatal o a nivel administrativo y devolverlo literalmente a una democracia directa de acción del individuo sobre la red. No sé qué opinas al respecto. Sí, Miguel, porfa, ¿te puedes pasar? ¿Había otra pregunta por aquí? ¿O recogemos alguna más? Hola, pues bueno, hay tanto que veo una sensación de que estamos todos un poquito fundidos, ¿no? Porque vemos como muy imposible poder vencer a estas personas. Porque yo creo que la única manera sería, como has dicho, lo de la regulación, pero internacional. O sea, lo mismo que hay el esto mínimo vital, pues un poder máximo vital, no para el individuo, para la colectividad. O sea, esos personajes hay que pararlos. Y si alguno le va la marcha de producir infinitamente, pues que eso revierta en la colectividad. Pero claro, ¿qué gobiernos están dispuestos a hacer acuerdos internacionales para pararle cuando ellos mismos se benefician? Es que yo no veo la salida. Y luego, pues la sociedad en general, la masa siempre ha estado aturdida por algo. Cuando no estaba por Dios, estaba por la brujería y ahora está por la idiotez. Pero hay como un subidón porque los idiotas tienen altavoces y se comunican todos. Y como además estos personajes son idiotas, pero con poder, la idiotez tiene un poder. O sea que yo, de verdad, que no veo la salida.
Era un poco así de... Y además hoy estaba pensándolo. Siempre estamos viendo, analizando el poder, pero ¿qué nos hace tan serviles a lo largo de la historia para estar siempre en el mismo punto? El poder siempre usa una estrategia porque quiere mantenerse. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fuerza tenemos? ¿Qué fuerza tiene la masa? Yo, de verdad, ahora lo veo porque el poder siempre, siempre va a usar lo que tenga en mano para sobrevivir y ser más poderoso. Y ahora mismo yo creo que estamos como colectividad, ¿qué sueño qué nos ilusiona a una gran mayoría? Un sueño común capaz de fortalecernos para poder transformar primero a esos seres que elegimos como los gobernantes para frenar, distribuir justicia o lo que sea. ¿Qué sueño? ¿Dónde está ese sueño? Es que no lo veo. Quizás ahí es lo que tendríamos que ver, pero me llama siempre mucho la atención que enfatizamos mucho y estamos todo el día analizando lo que está arriba, que ya sabemos lo que es, y lo que no analizamos ni ponemos energía en ver qué es lo que nos hace ser tan sumisos y tan imbéciles, porque eso es una realidad, como decías. Pero no es que antes ha existido la Ilustración es un sueño de gente que ha visto, pero ese sueño no era un sueño colectivo, nunca ha sido. Porque no ha sido, y eso es una realidad que tenemos que ver. Ahora, la gente que tiene un sueño, pues como somos muy poquitos y no tenemos poderes, ¿no? Eso es un poco lo que dicen los fachas de la izquierda, ¿no? Lo que critican ahora y lo que toda esta juventud denosta, ¿no? Ese sueño de, bueno, pues de vivir con dignidad. Bueno, pues terminamos. Vale, pues terminamos Pues contestando. por contestar al compañero sobre la cuestión de las redes sociales como autónomas, como Mastodon, que intentan crear como espacios alternativos a las plataformas de los tecnooligarcas. Pero más allá de lo performático, o sea, yo sí que estoy de acuerdo en que el objetivo último debería ser que nosotros pudiésemos nuestra cotidianidad compartirla en entornos digitales que no buscan esa voracidad de lo viral, ¿no? Y donde no estamos constantemente compitiendo por acumular y acumular y acumular, en este caso capital digital, sino que estamos intentando construir un espacio común con medios tecnológicos. El problema está, y por esto hablo de neozapatismo digital o de lo comparo con una suerte de sueño de aldea pitufo, es que es algo tentador, pero problemático para escalarlo, cuando enfrente la alternativa que te está promoviendo quien se supone que dice que quiere acabar con los tecnooligarcas, cuando hablaba antes, ¿no?, de quienes contraponen bibliotecas contra TikTok en la política española, es hacer una tuneladora cada vez más grande, una tuneladora cerebral cada vez más grande en una carrera armamentística por nuestra atención, ¿no? O sea, es esta pelea que hubo entre la gente que decía que, bueno, frente a los tecnooligarcas lo que tenemos que hacer es migrar todos a Blue Sky, ¿no? Y entonces surgió una izquierda fanfarrona que te decía, no, pues yo me voy a atornillar aquí, me voy a quedar en este lodazal porque Twitter es poco menos que la batalla de Stalingrado del siglo XXI, ¿no? Nos vamos a quedar y vamos a dar la batalla cultural y si eso implica consumir y desayunar basura todos los días, nos vamos a quedar. Para mí lo que hay que hacer es impugnar esa falsa decisión entre redes autónomas o quedarnos en un lodazal chapoteando en el barro y reivindicar una idea de regulación, como digo, entendiéndola como algo demasiado serio como para dejárselo a la gente que solamente soluciona las cosas como ajustando tuercas, ¿no? Y cuando hablo de la interoperabilidad, que sé que es un término como súper poco atractivo y me gusta por eso referirme a él como el desalambrar las plataformas digitales, a lo que me refiero es que en el marco europeo y en el marco español
ni tan siquiera habría que cambiar la DSA, la normativa europea, para aplicar que este desalambramiento de las redes sociales fuese obligatorio. Es decir, no existe ninguna razón normativa actualmente y sobre todo tecnológica para que nosotros tengamos que estar sufriendo la lluvia de chapapote de habitar Twitter. Eso no es así. O sea, existen los medios tecnológicos y regulatorios como para que los ciudadanos tengan la libertad de decir, vale, si quiero estar en un espacio público que ha tomado la forma de pequeños mensajitos de 280 caracteres, de los cuales nos hemos dotado para ahora tener una nueva idea digitalizada del espacio público, pero no lo quiero hacer recibiendo entre noticia y noticia el último disparate de Vito Quiles o la enésima provocación extraña del Chiringuito Jugones. Eso existe y se llama soberanía sobre el algoritmo y se llama fin del perfilado y se llama prohibición del scroll infinito y se llama interoperabilidad forzosa, es decir, elegir qué ventana queremos utilizar cada uno para mirar a ese mar de contenidos digitales que se produce día a día. El problema es que, y aquí quizá tengo una parte responsable de culpa como persona que está todo el rato trabajando en regulación, no lo estamos explicando bien. O sea, España literalmente está inmersa en este debate, tenemos la posibilidad de hacer todas estas cosas muy importantes. Francesca Bria lo hace a nivel europeo, pero el Gobierno, por ejemplo, ha propuesto algo único, como es que la idea de que los CEOs de las grandes empresas tengan que ser responsables por los contenidos que no retiran de las plataformas y que se prueban que están vinculados en campañas de desinformación y odio, que es algo que cuando se intentó hacer en Brasil, cuando se intentó hacer en Brasil, supongo que conocéis que Brasil estuvo como unas semanas en Twitter, todo el mundo lloró porque los memes en brasileiro son el doble de graciosos, pues eso pasó porque a Twitter le dijeron, mire, si usted quiere ofrecer un servicio digital que consumen millones de brasileños y que tiene una importancia clave en un proceso electoral de nuestro país, usted tiene que plegarse a las normas de la República de Brasil y tiene que tener unas oficinas aquí que sean legalmente responsables. Y Twitter dijo, sí, sopla más fuerte, filho de puta, yo me voy, yo tengo mis oficinas en California, me da exactamente igual. Y entonces dijeron, bueno, vale, os chapamos el chiringuito. Y Twitter desapareció, se suspendió durante una semana, etcétera, etcétera. Al final se consiguió a cambio de el gesto moral de conseguir que 5 o 6 cuentas que participaron en la promoción de un golpe de Estado eran desactivadas. Pero a día de hoy toda la infraestructura del odio sigue absolutamente atornillada en esos lugares. La alternativa a esa censura estatal de prohibir Twitter porque es un lugar de odio o refugiarnos en catacumbas digitales donde al abrigo no tener que soportar un ventilador de mierda, que no es poco hoy en día, es ofrecernos la posibilidad de elegir soberanamente que los contenidos que recibimos en redes sociales no están priorizados por la rabia y el odio que producen o algo tan básico como no querer consumir mierda. Y existen los medios tecnológicos para ellos, el marco regulatorio, lo que falta es la voluntad política y por eso acabo insistiendo en que no son el centro del problema, pero que existe gente que su programa político contra los tecnooligarcas es construir una tuneladora cerebral de nuestra atención el doble de grande, eso es así y solamente hay que mirar a quien opone a las bibliotecas contra TikTok. Y esa gente es gente que se sienta en la silla de la izquierda y que probablemente tiene muchísimo que aportar en otras facetas, pero en esa pues no está muy acertada. No he dicho el nombre porque me cae bien, es que no es personal. ¿Quién? Gabriel Rufián. Bueno, otro día. Ahí sí ha perseverado en el error desde nuestro punto de vista. Que No, ha metido la aceleración y... Lo ha dicho varias veces. ¿No has visto esto? Que, pues, no es una sola vez, pero bueno. O sea, Rufián dice que el problema de la izquierda es que le pide a los trabajadores que esté leyendo a Gramsci de madrugada, porque este señor lo de los clubs de lectura a las fábricas todo el siglo XX no lo lió, y que la solución es estar en el TikTok, porque un trabajador llega a su casa, está cansado y lo que hace es abrir TikTok.
Entonces, que hay que hacer TikToks más persuasivos. O sea, es como si tú dejases de leer a Hegel y te quedas solo en YouTube. Con TikTok. Bueno, yo No te querría, convence. para tratar de salir o conjurar en cierta medida el mal rollo, el bajón o la sensación de derrota con la que se puede salir de unas charlas como esta, que en realidad no era la idea, ¿no? Y acabamos ahora mismo con una única cuestión, y es que, como decía otro pensador que ha tenido mucha influencia, por lo menos en mí, en otra gente, que es Daniel Ben Said, nunca empezamos por el principio, empezamos por la mitad. Y lo que hay que hacer no es algo de nuevo, no es vamos a inventar ahora la fórmula de resistencia contra estos grandes poderes, porque revueltas de los privilegiados ya hubo también. Tocqueville habló de eso, ¿no? Cuando justamente iba a ser la Revolución Francesa, hubo una revuelta de los privilegiados y hay una revuelta de los privilegiados en marcha, y las respuestas que se pueden poner encima de la mesa, pues yo creo que no son novedosas. Están ahí, hay numerosos ejemplos. Y cierro diciendo que en Estados Unidos ha habido las movilizaciones más numerosas del siglo XXI justamente contra Trump, y que el trumpismo, y no sé si los tecnooligarcas, porque esos van por otro lado, va a ser derrotado desde los Estados Unidos, a no ser que haya lo que, desde estas movilizaciones, a no ser que haya lo que vaticina y promueve ya el propio Yarbin, que es ese golpe de Estado, que el propio Trump bromeó hace no mucho en Davos diciendo que un dictador, pues puede estar bien un dictador, que por qué hay que decir que los dictadores son malos. Pero hay mucha movilización y hay mucha respuesta, y hay gente con ganas de dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí. Yo creo que eso también nos lo tenemos que hacer nuestro y apoyarlo, y aquí también, aquí no bajar los brazos. Pero bueno, es simplemente para no irnos con esta sensación de que son invencibles, y tener confianza en nuestras fuerzas. Pues yo creo que podemos terminar por esta gran intervención, Laura, y daros las gracias de nuevo, dar las gracias también a 50 años de España y Libertad, que ha organizado con nosotros estas sesiones, y nada, esperemos a veros, por lo menos, no sé, respuestas, pues se han dado algunas, y yo creo que también está bien reflexionar sobre estos temas que es que nos pilla el toro, o sea, es así. Así que nada, que muchas gracias por venir.